Shalom, muy buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más al Ministerio Por Amor de Sion No Callaré. Hoy traemos el estudio semanal de la Parashá, que tiene el título de Hayei Sara, que quiere decir la vida de Sara. Esto lo encontramos en el libro de Bereshit, capítulo 23, desde el verso 1 al 25-18. Y también tenemos la Haftará en Primera de Reyes, capítulo 1, del 1 al 31. Y vamos a empezar con la escritura, como es habitual, desde el capítulo 23:1 hasta el verso 4, y vamos a ver qué sucede en esta interesante parashá. Y dice así la escritura: y vivió Sara 127 años, fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en tierra de Canaán, y acudió Abraham para hacer duelo por Sara, su esposa, y llorar por ella. Y se levantó Abraham de junto a su difunta, y habló a los hijos de Ed diciendo: forastero y extranjero soy entre vosotros, dame propiedad de sepultura entre vosotros, y sepultaré a mi difunta lejos de mi presencia. Después de la alegría que vimos en el capítulo 22, después de la confirmación del pacto en el monte Moriah, donde Abraham fue confirmado en su obediencia y establecido como el amigo de Elohim, nos encontramos después con este hecho, con la muerte de Sara, la esposa que trajo al hijo de la promesa para nuestro pueblo Israel, a Isaac, siendo Sara una mujer ejemplar que cuando salió de la tierra de Ur, le fue profetizado con su esposo Abraham que serían multitud de naciones y que su semilla no se podría contar, así como la arena del mar, dándole a su esposo Abraham a la edad de 90 años un hijo, el cual traería alegría a toda la casa de Abraham Avinu. Pero después que el joven cumplió 37 años, Sara, su madre, falleció a la edad de los 127 años en Kiriat Arba, en Hebrón. Abraham, después de hacer duelo por ella, se levantó y habló con los hijos de Ed, comprando una propiedad donde nuestra matriarca iba a ser sepultada. Abraham reconoce esto en el verso 4, con estas palabras que dice así: forastero y extranjero soy entre vosotros, dadme propiedad de sepultura entre vosotros, y sepultaré a mi difunta lejos de mi presencia. En el Shulchan Aruch está escrito: el entierro del difunto es un mandamiento, una mitzvah muy grande, es algo muy importante. Además, también nos puntualiza el Shulchan Aruch que hay que efectuarlo en el mismo día de la muerte, y está totalmente prohibido postergarlo para el día siguiente, a menos que sea para rendir mayor homenaje al difunto. Por ejemplo, para permitir a parientes estar presente para los funerales que viajan de lejos, ese es uno de los ejemplos, y quieren rendir honor a la persona que ha partido. O también si las leyes del país no autorizan el entierro el mismo día. Debemos respetar siempre las leyes de todos los países. También la Torá de Moshe nos da esta ordenanza. Esto es uno de los 613 mandamientos que nos dice que hay que enterrar al muerto en el mismo día, según está escrito en el libro de Devarim, capítulo 21 al 23. Dice así la escritura: su cuerpo no colgará del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Elohim, para que no contamines la tierra que el Eterno tu Elohim te da en heredad.
El hombre tiene que volver a la tierra de donde fue tomado. Esta escritura enseña que no está bien quemar, incinerar los cuerpos muertos, sino que hay que enterrarlos y devolverlos a donde viene el hombre, a la tierra. Estas palabras que Abraham dijo en el verso 4, forastero y extranjero soy yo entre vosotros, tienen dos significados diferentes. Son antitéticas entre sí. La palabra hebrea que fue traducida como extranjero es ger, y la palabra traducida como peregrino es toshav en el hebreo. Rashi nos dice que esta oración significa que Abraham Avinu estaba diciendo que era un forastero de otra tierra que ha establecido su residencia entre ellos. Un ger es un forastero sin derechos plenos y un toshav es un residente permanente con derechos plenos en un lugar. Cuando una persona obtiene este estatus de toshav, de residente, deja de ser un ger. Esto lo leemos en el libro de Efesios, que nos habla Rabbi Shaul sobre estas cosas. Capítulo 2, verso 19, que nos dice así: Así pues, ya no sois ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Elohim. Según el punto de vista del Eterno, el gentil que ha hecho la conversión por medio de Yeshua HaMashiach ya no es un ger, ni toshav, en el Israel celestial, obviamente, sino tiene un estatus superior y es conciudadano en el cielo con los judíos consagrados y un miembro de la familia de Elohim. Pero en aquel momento Abraham quiso asegurar la propiedad de la sepultura de su esposa Sara en aquel lugar, pues él quería evitarse y sabía además que en esa cueva fueron enterrados Adán y Javá. Aparte que aunque estuvieron viviendo muchos años allí, se sentía extranjero y quería dejar las cosas bien hechas, bien amarradas. ¿Para qué? Para que en un futuro no hubiera malos entendidos, pagando por ella una suma según le impusiera el hijo de Zohar en aquel momento. Vamos a leer el verso 8 y 9 que nos habla sobre esto. Y les habló diciendo: Si tenéis voluntad de que yo sepulte a mi difunta lejos de mi presencia, oídme e interceded por mí ante Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpelá, que tiene al final de su campo, que por plata cabal me la dé como propiedad de sepultura entre vosotros. En el Talmud está escrito que en este lugar fueron enterradas 4 parejas. Primeramente Adán y Javá, Abraham y Sara, Isaac y Rivka, Jacob y Lea. Esta es la razón por que Hebrón también es llamado Kiriat Arba, que significa el pueblo de 4. Continuamos con los versos 12 al 15 de este capítulo 23. Vamos a leer del 12 al 16. Pero Abraham se mostró ante el pueblo de aquella tierra y habló a Efrón ante el pueblo de aquella tierra diciendo: Ojalá tan solo me escuches. Te doy el valor del campo, acéptamelo y sepultaré mi difunta allí. Y Efrón respondió a Abraham: Señor mío, óyeme, ¿qué es entre tú y yo y una parcela de 400 siclos de plata? ¿Qué son 400 siclos de plata para nosotros? Entierra pues a tu difunta. Y atendió Abraham a Efrón, y le pesó a Abraham Efrón la plata que había dicho de los hijos de Et. 400 siclos de plata corriente entre los mercaderes de aquel entonces. Aunque, como acabamos de leer en el verso 12,
Efrón negocia y le ofrece como regalo no solamente la cueva, sino todo el campo a Abraham Avinu. Él no quiso aceptarlo. ¿Qué actitud tan diferente a aquellos que solo piensan que recibir las cosas gratis son bendiciones del Eterno? Nuestro padre Abraham no consideró en ningún momento que esto fuera una bendición. Me refiero a la oferta de Efrón. Él no quería honrar a su esposa con una sepultura que no le había costado nada. ¿Cuánto valoramos a las personas? Esta es una pregunta que todos nos debemos hacer. Abraham quería el lugar por su precio completo. Ni siquiera una rebaja hubiera sido considerado como una bendición para Abraham. Él era grandemente pudiente y tenía muchas riquezas, pero no era ese el punto. La verdadera bendición para nuestro padre Abraham fue poder pagar a Efrón lo que él pidiera por este lugar. Así, nadie en un futuro podría decir que ese lugar no pertenece a los hijos de Israel. Cuando vemos el verso 15, estos 400 siclos de plata corresponden a más de 50 salarios anuales, según los descubrimientos arqueológicos de la época. Esto es como un salario anual que subía entre 6 y 8 siclos. El precio que le pidió Efrón fue una exageración en toda regla. Además, este individuo, Efrón, quería aprovecharse de la riqueza de Abraham en un momento de emoción y debilidad cuando no estaba pensando en hacer ningún tipo de negocios. Qué triste es ver cuando alguien se aprovecha de la generosidad de otro. A pesar de la cantidad astronómica injusta que Efrón había pedido, Abraham no estaba dispuesto a discutir y a rebajar precios. Obviamente no era el momento. Su esposa valía más que todo eso y merecía un sepulcro digno. Es más, el precio alto de la sepultura elevaría la honra que se podía dar a la difunta Sara. Abraham pesó a Efrón el dinero que había pedido en moneda comercial, o sea, 400 siclos de plata. Esto significa, según Rashi nos da también su punto de vista, que son recibidas en cualquier lugar, lo cual muestra que le entregó monedas grandes que valían 100 siclos cada una. Nos vamos ya al verso 19 y 20 de este capítulo 23, que nos continúa hablando sobre la sepultura de Sara. Y dice así: Después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpelá, frente a Manré, que es Hebrón, en tierra de Canaán. Y el campo y la cueva que estaba en él fue escondido como posesión de Abraham, como propiedad de sepultura procedente de los hijos de Het. Debemos tomar nota de que no se habla de los restos mortales de Sara. Esto es algo que yo he entendido, sino de Sara misma, aunque estaba muerta. Fue Sara la que fue sepultada, obviamente. Un hombre no es sin su cuerpo, pero esto tiene que habla sobre una resurrección para que haya una salvación completa. Vamos a entrar ya, una vez que hemos tocado un poco así por encima la sepultura, el entierro de nuestra matriarca Sara, nos vamos al capítulo 24, donde el siervo Eliezer busca esposa a Isaac. Vamos a leerlo desde el verso 1 hasta el verso 4, y dice así la escritura. Era Abraham anciano, entrado en días, y el Eterno había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a su siervo, el más antiguo de su casa, el cual gobernaba todo lo que tenía:
Pon ahora tu mano bajo mi muslo y te haré jurar por el Eterno, Elohim de los cielos y Elohim de la tierra, que no tomarás para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos, en medio de los cuales yo habito, sino que te irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Aquí tenemos unos textos claves para todos aquellos que quieran entrar en el pacto del matrimonio. Esto que demanda Abraham Avinu a su mayordomo o el siervo con mayor rango, llamado Eliezer, dentro de su casa, le hace poner su mano bajo el muslo de Abraham como juramento que cumpliría esto que le pide. El de no traer para Isaac una mujer cananea, sino a una hija de su parentela. O sea, una doncella de su familia. Una mujer de la misma sangre de Abraham Avinu, para que el hijo de la promesa pudiera cumplir y enfocar directamente el proyecto Yeshua. Nunca olvidemos esto. Y además, no mezclarse con mujeres extrañas, las cuales darían muchísimos problemas a Isaac en su matrimonio. Y no solo esto, estas mujeres no son las hijas de la simiente de Abraham. Por esta razón hace juramentar al siervo de Abraham de esta manera más importante, que luego vamos a ver cómo de importante es esto. Nuestro padre Abraham entendió de una forma profética el mensaje, el cual el Eterno le ordenó como a su simiente Isaac, el cual debía continuar con el proyecto Yeshua. Y esto es algo que hoy en día afecta a las comunidades del Mesías de una forma muy, muy particular. Pues si no entendemos esto, podemos casar a nuestros hijos fuera de la voluntad del Eterno, y además podríamos traer maldición sobre nuestras familias y nuestra propia casa. Escucha esto y atento a lo que te voy a explicar. Por un mal casamiento con un hombre o mujer del mundo, algo que está fuera de la escritura bíblica, es algo que debemos evitar. Hay veces que queremos ser tan flexibles y tan buenos con nuestros hijos que les dejamos que se unan en yugo desigual, cuando sabemos que esto está totalmente prohibido. Nuestro rabino Saulo de Tarso nos habla de esto en el libro de 2 de Corintios, capítulo 6, desde el verso 14 hasta el 17, y lo voy a leer para ti, para que entremos en sustancia. Dice así Rabbi Shaul: no estéis unidos en yugo desigual con incrédulos, pues ¿qué compañerismo hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Y qué comunión hay de la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia de Mesías con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo entre el santuario de Elohim y el de los ídolos? Porque nosotros somos santuario del Elohim viviente, como dijo el Eterno: habitaré entre ellos y entre ellos andaré. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y separaos, dice Adonai, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Esto que nos está aquí hablando Saulo, nuestro rabino, no es solamente para el matrimonio. Debemos entender de lo que está hablando. Es también para todo tipo de amistad y también nuestras relaciones del día a día. Los creyentes debemos ser muy
cautos, pues cuando nuestro cuerpo es contaminado por el pecado de diversas maneras, perdemos nuestra amistad con el Eterno y debemos evitar caer en este yugo desigual. Debemos mirar proféticamente al llamado sacerdotal que tenemos cada uno de nosotros y a no permitir la contaminación cayendo en este yugo desigual. A los que no están casados y a aquellos que tienen que estudiar bien todas las cosas antes de unirse en el pacto de la ketubá. Con tu futuro esposo o con tu futura esposa debes estudiarlo muy bien, porque esto es para toda la vida. Para poder dar fruto en el Malhut Hashamayim, siendo la luz del Mesías. O sea que solamente no nos casamos por tener relaciones sexuales y tener bienes materiales, sino que nosotros somos portadores de la semilla del Mesías y nuestros hijos deben ser luminarias que iluminan al mundo. No podemos unirnos o casarnos con ningún cananeo, con ningún filisteo, ninguna cananea ni con ninguna filistea, pues recuerda, hemos sido llamados a la santidad como el pueblo de Israel. Vamos a ver qué dice aquí el verso 17. Que es lo que acaba de escribir el Rabbi Shaul. Por tanto, salid de en medio de ellos y separaos, dice Adonai, y no toquéis en el mundo, y yo os recibiré. Y os seré por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice Adonai Sedbahot. Cuando nosotros llegamos a entender que dos animales diferentes no pueden llevar un mismo yugo, esto se utilizaba mucho en la antigüedad, como algunos de nosotros sabemos. Un burro se ponía con otro burro para arar la tierra, una vaca se ponía con otra vaca para arar la tierra, un buey se ponía con otro buey para arar la tierra porque eran del mismo yugo, de la misma naturaleza. Tenemos que entender que en el momento que empezamos a tener amistad con el mundo o entramos en un pacto matrimonial con alguien que no es de la misma naturaleza de Elohim, conforme a los mandamientos de la Torá, estamos creando un problema grandísimo. Hay muchos que dicen, bueno, cásate con esa persona o con esa mujer o hombre y ya cuando ya el Señor los convertirá. Yo no soy partidario de eso. No soy partidario de eso. Yo soy, como dice bien la Escritura, debes unirte en un yugo de la misma naturaleza. Y el Mesías debe estar en el medio con el fundamento de la Torá, tanto para el esposo como para la esposa. E incluso en tus relaciones, en tus amistades, yo no digo que nos vayamos a vivir a una montaña como ermitaños, pero tenemos que tener una línea de separación y saber hasta dónde podemos mezclarnos o entablar una amistad con este tipo de personas que no son creyentes, las cuales nos pueden contaminar. Creo que esto lo he dejado claro para todos aquellos que quieren entrar en matrimonio, que están buscando, e incluso para nosotros saber relacionarnos con personas que no son de nuestro mismo yugo. Bien, continuamos con el capítulo 24, con el verso 5 hasta el verso 9, y continuamos con lo que sucedió. Y dice así, Eliezer le dijo a nuestro padre Abraham, quizá esa mujer no consienta en venir tras de mí a esta tierra. ¿He de hacer volver a tu hijo a la tierra de donde saliste? Entonces Abraham le dijo, guárdate de no hacer volver a mi hijo allá.
El Eterno, el Elohim de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré la tierra, él mismo enviará su ángel delante de ti, y de allá tomarás mujer para mi hijo. Si la mujer no consiente en venir tras de ti, entonces quedarás desligado de mi juramento, pero no hagas volver a mi hijo allá. Entonces el siervo puso su mano bajo el muslo de su señor Abraham y le juró sobre este asunto. En estos versos vemos como Eliezer tiene miedo de no cumplir la misión que su señor le ordena. Y surge una duda si la doncella de la familia de Abraham, que aunque la encontrara, no quisiera ir con él a Beerseba, donde Abraham estaba ubicado con su hijo Isaac. Entonces Abraham ordena rotundamente de no hacer que su hijo vuelva a la tierra de los caldeos. Todo lo contrario, Abraham confirma el pacto de la tierra de Canaán, el cual le sería dado a toda su descendencia. Y si la doncella no quisiera ir con Eliezer, entonces quedaría desligado del juramento. Abraham reitera esas palabras de que Isaac no volviera a la tierra de los caldeos de ninguna manera, poniendo su mano bajo el muslo de Abraham, juramentándose sobre este hecho que nos habla el verso 9. Vamos a leerlo. Y el siervo puso la mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este asunto. Aquí esto es algo muy importante porque no es sobre el muslo, la pierna de Abraham. Aquí obviamente se trata de tocar el miembro viril donde está la señal del Brit Milá, donde Abraham recibió su circuncisión. Esta es la razón por la cual es tan importante este hecho, pues aquí es donde estaba el Brit Milá, ordenado por el Eterno, el cual Eliezer temía y respetaba en gran manera al Elohim de Abraham, el que ordenó la señal del pacto. Hay también una palabra en este verso que dice su señor. La palabra hebrea es Adonav. Está escrita en plural, a pesar de que Abraham era uno solo. Nos da la traducción literal de este pasaje, sería así: y el siervo puso su mano debajo del muslo de Abraham, sus señores. Esto muestra que cuando se trata de autoridad absoluta, como en este caso de señorío, sobre un esclavo, tenemos referencias escriturales donde nos podemos apoyar, que están en el libro de Génesis, capítulo 24:10, Éxodo 21:4-6, o como en el caso del creador del universo, el sustantivo está puesto en plural, no para denotar una pluralidad de personas o personajes, podríamos decir, sino para mostrar este tipo de autoridad. Continuamos con el verso 10 y el verso 11. Y tomó el siervo 10 camellos de entre los camellos de su señor, y partió con todo lo bueno de su señor en su mano. Se levantó pues y se fue a Aram, a Nayarayim, a la ciudad de Nacor, y a las afueras de la ciudad hizo arrodillar los camellos junto a un pozo de agua al tiempo del atardecer, al momento en que salen las aguadoras. En el verso 10, el hebreo dice que el siervo tomó todos los bienes de su señor en su mano. Esto el Midrash nos da una interpretación como un documento de donación que muestra que Isaac era el dueño de todos los bienes de Abraham Avinu, para que los familiares no tuvieran dudas para enviar a su hija. Sin embargo, yo creo que cuando el hebreo usa la expresión Bechol Tuv, que se traduce y todo lo bueno, no se está refiriendo a los bienes de Abraham, sino a una representación de estos.
como el número 10 representa la totalidad de todo, tenemos en la carga de estos 10 camellos una representación de todas las riquezas de Abraham. La expresión beyadó en el hebreo, que se traduce como en su mano, no significa necesariamente que toda riqueza literalmente estaba en su mano, sino bajo su cuidado, porque era el mayordomo mayor de su casa. Bajo su administración, este fue un viaje de 700 kilómetros que duró aproximadamente 17 días desde donde estaba Abraham, Beerseba, hasta la tierra, hasta Aram Naharayim. Seguimos con los versos 12 y 13, y dijo el Eterno, y dijo Eliezer, Elohim, Dios de mi señor Abraham, haz que hoy me suceda, te ruego, haz misericordia a mi señor Abraham. Y aquí yo estoy junto a una fuente de agua, y las hijas y los habitantes de la ciudad salen a sacar agua. Sea, pues, que la joven a quien yo diga, inclina tu cántaro, te ruego y beberé, y ella responda, bebe, y también abrevaré a tus camellos, esa sea la que designaste para tu señor Isaac, y por eso sabré que has hecho misericordia con mi señor. Aquí vemos esta tefilá de este mayordomo Eliezer, que seguramente estaría pendiente de llevar una doncella para su señor Isaac, según le había ordenado su amo Abraham. Seguro que tendría temor de fracasar, y con esta oración que eleva al Eterno, le pide que le muestre una señal para la futura esposa de Isaac, para que fuera la certera. Y así dice con esta oración, escucha bien. Oh Eterno, Elohim de mi señor Abraham, haz que me suceda, te ruego, haz misericordia a mi señor Abraham. Sin duda alguna, Eliezer, el mayordomo, apreciaba a su señor y le temía, pues este siervo estuvo con Abraham desde su salida de la tierra de Ur, viendo cómo el Eterno afirmó a Abraham y lo estableció con grandes riquezas, siervos e hijos, incluso a sus 100 años de edad. Así clamaba el siervo, te ruego que hagas misericordia a mi señor Abraham. Debemos recordar que la fe en el verdadero Elohim de Israel mueve montañas, y eso también sirvió de una forma terapéutica para abrir los ojos de este siervo, dando testimonio en aquel momento. Nos vamos al verso 15. Y sucedió que antes de haber terminado de hablar, he aquí Rivka, hija de Betuel, hijo de Milcá, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salió con ella con el cántaro sobre su hombro. Debemos señalizar que el nombre Rivka, Rebeca en el hebreo, en el castellano, significa atada o sujeta. Verso 16 y 19. Y la muchacha era de apariencia muy hermosa, virgen a la que ningún varón había conocido. Y descendió a la fuente, llenó su cántaro y subió. Entonces el siervo corrió a su encuentro y le dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella dijo, bebe, señor mío. Y se apresuró a bajar el cántaro sobre su mano y le dio de beber. Cuando acabó de darle de beber, dijo, entonces también sacaré para tus camellos hasta que acaben de beber. Creo que en este momento Eliezer descansó y vio la gloria de Adonai manifestada en su petición. No solamente para satisfacer con una esposa a Isaac, sino para que su emuná fuera acercada al Creador del universo.
Aquí tenemos a Rivka, a la futura esposa de Isaac, la cual respondió tal y como demandó este siervo. Aquí encontramos a la mujer virtuosa que todo hombre busca, una mujer entregada al servicio de Adonai bajo la bendita Torá. Una mujer que fue escogida de la parentela de Abraham, era prima de Isaac, hija de Nacor, para que fuera confirmada como una de las matriarcas de Israel e hija de la simiente del bien. Continuamos en el capítulo 24 con los versos 20 y 21. Y se apresuró y vació su cántaro en el abrevadero y corrió otra vez al pozo para sacar agua. Y para todos sus camellos, y el hombre fijando la vista en ella callaba, para ver si el Eterno había prosperado o no su camino. Debemos pensar que en ese momento lo que estaba haciendo Rebeca era impresionante, y la disponibilidad que tenía. Vamos a ver esto. Un camello puede almacenar unos 200 litros de agua en su cuerpo. Los recipientes que se usaban en esa época contenían más o menos unos 10 litros de agua. En el caso de los que los 10 camellos estaban vacíos o estaban secos, necesitarían unos 2000 litros, unos de agua. Esto es algo impresionante. Esto significa que Rivka tuvo que correr unas 200 veces entre el pozo y el abrevadero, incluso si los camellos estaban a la mitad o a 3/4 de su capacidad. O sea, que dio de beber a los animales y también llenó los cántaros. Lo que hizo Rivka consistía en un esfuerzo enorme. El siervo lo observó asombrado, en hebreo sha'ah, por su excelente trabajo. Eliezer quedó totalmente sorprendido. Ahora leemos en el capítulo 24, el verso 22. Y aconteció que cuando los camellos habían terminado de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10 siclos de oro. La palabra hebrea traducida como medio siclo es beka, que viene de baká, que significa rajar, romper, cortar, invadir, incubar. La palabra aparece solo 2 veces en toda la escritura, Shemot 38, 25 y 28, y aquí donde acabamos de leer. Si observamos estos versos, lo primero que el siervo dio a la futura novia o la futura esposa fue un anillo de oro para la nariz que pesaba una beca. Cuando los hijos de Israel iban a ser contados por primera vez, cada uno de los varones de 20 años hacia arriba tenía que entregar una beca de plata. Una beca corresponde a medio shekel, medio siclo. Una mitad fue entregada a Rivka y la otra mitad fue entregada a Adonai. En las escrituras, la esposa está relacionada con una casa. Casa y esposa pueden ser palabras sinónimas. En el libro de Revelación vemos que la novia es idéntica con la Nueva Jerusalén, que es la casa donde van a entrar a vivir la novia con el Mesías Yeshua, después del reino mesiánico de 1000 años. El Mesías representa al Eterno como novio. Entonces, de esto podemos también ver una relación entre el anillo que fue entregado a la novia y el precio de rescate que fue pagado por Yeshua cuando murió en rescate por muchos. Yeshua pagó con su vida para adquirir una novia. Esa novia es liberada de la plaga por ese precio del rescate. Ese precio de rescate es el fundamento y el adorno de la casa donde van a vivir juntos en el futuro.
En la tierra, los hijos de Israel solo entregan la mitad de un ciclo, una beca. La otra mitad está en el cielo, que ya Yeshua HaMashiach lo ha pagado por muchos de nosotros. Seguimos con los versos 23 y 27. Y entonces Eliezer le preguntó a Ribca y le dijo: ¿de quién eres hija? Dime, te ruego, ¿hay lugar en casa de tu padre para que nosotros pasemos la noche? Y ella le dijo: yo soy hija de Betuel, hijo de Milcá, que dio a luz a Nacor. Y añadió también: en nuestra casa hay paja, también mucho forraje, también lugar para pasar la noche. Entonces el hombre hizo reverencia y se postró ante el Eterno. Y dijo: bendito sea Elohim de mi señor Abraham, que no apartó su misericordia y su fidelidad hacia mi señor. Y puesto yo en camino, me condujo el Eterno a casa de los hermanos de mi señor Abraham. Vemos la disposición de Ribca de ayudar y acoger a un extranjero, después que este siervo la preguntara de quién era hija. Aquí vemos lo antes dicho, donde Eliezer, este mayordomo, que también fue parte del proyecto Yeshua, toma este siervo su parte en toda esta escena increíble, donde le fue concedida sus peticiones, confirmando a esta doncella, prima de Isaac, hija de su tío Nacor, hermano de Abraham. Se postra y bendice en el verso 26 al Eterno, Eliezer, dándole gracias por su misericordia y fidelidad. El siervo bendice a Adonai por este prodigio. El prodigio de encontrar a la persona adecuada cumpliendo la misión encomendada por Abraham Avinu. Vamos del capítulo 24, del 28 al 33, y lo leo para ustedes. Entonces la muchacha echó a correr y refirió estas cosas en casa de su madre. Tenía Ribca un hermano llamado Labán, el cual corrió hacia él, el que estaba afuera junto a la fuente, y cuando Labán vio el arete y los brazaletes en las muñecas de su hermana, y oyó las palabras de su hermana Ribca, diciendo: así me habló este hombre, corrió a este, quien, por cierto, permanecía con los camellos junto a la fuente, y le dijo: entra, bendito de Adonai, ¿por qué te quedas afuera? Pues yo he preparado la casa y lugar para los camellos. Entonces el hombre entró en la casa y él le desató los camellos y les dio paja, forraje a los animales. También le dio agua para lavar sus pies y los pies de los hombres que estaban con él. Y fue preparado ante él para comer, pero dijo: no comeré hasta que se haya expresado mis palabras. En los siguientes versos vemos a este mayordomo, a Eliezer, que relata todo lo ordenado por su señor Abraham, como le fue juramentado y ordenado de traer esposa de su parentela, y no de las mujeres cananeas, contándole todo lo que sucedió, como hizo tefilá al Eterno, implorando misericordia por su señor Abraham, y lo demás acontecido con la doncella Ribca en la fuente, donde su oración fue confirmada y contestada por el Eterno, además traído a la parentela de la casa de Nacor, hermano de Abraham. Hasta el verso 50, este es el relato que ahora vamos a leer. Leemos del verso 50 al 53, que nos cuenta desde el capítulo 24. Y entonces respondiendo Labán y Betuel dijeron: de parte del Eterno ha salido el asunto, no podemos decirte ni mal ni bien. Ahí está Ribca, delante de ti, tómala y vete, y sea la mujer del hijo de tu señor, como lo tiene ordenado el Eterno,
Cuando el siervo de Abraham oyó sus palabras, se postró en tierra ante el Eterno. Después sacó el siervo alhajas de plata y objetos de oro, vestidos, y se los dio a Ribca. También dio valiosos regalos a su hermano y a su madre. En el verso 53, cuando habla de los dones y los regalos, estos hace una alusión a los dones del Espíritu. 1 Corintios 12, 7 y 11, que son dados a los creyentes para que todos conozcan acerca de las riquezas del Mesías Yeshua, como está escrito en 1 Corintios capítulo 2, 12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Elohim, para que conozcamos lo que Elohim nos ha dado gratuitamente. Continuamos desde el verso 57 al 60. Y dijeron ellos: llamemos a la doncella, esos son Labán y Betuel. Llamemos a la doncella y preguntémosle de su propia boca qué quiere hacer. Llamaron a Ribca y le dijeron: ¿irás tú con este hombre? Y ella respondió: iré. Entonces despidieron a su hermana Ribca, a su nodriza, y al siervo de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Ribca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, de miles, y que tus descendientes posean la parte de tus enemigos. Y se levantó Ribca con sus doncellas, y montadas en los camellos siguieron al hombre. El siervo pues tomó a Ribca y partió. Esto es en el verso 61. De todo esto aprendemos que cuando los que son parte de la novia son resucitados de entre los muertos y elevados al aire para encontrarse con Yeshua HaMashiach cuando regrese en las nubes en el cielo. Los demás creyentes también lo serán. Y de la misma manera como Ribca es elevada y llevada a la tierra de Israel, en ese momento Canaán, así los que resucitan y los que son transformados serán elevados al aire para luego ser trasladados a la tierra de Israel, para siempre estar con el Mesías allí, como está escrito en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, 16-17, que así nos dice Rabbi Shaul sobre esto. Pues el Eterno mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Mashiach se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Vamos a tocar un punto levemente. Ya vamos a hablar sobre el arrebatamiento. Esto no tiene nada que ver con el arrebatamiento, que es una falsa doctrina cristiana totalmente desviada y manipulada para los creyentes. Así que el arrebatamiento no es para llevarnos al aire. Lo que enseñan es que vamos a dejar la tierra e ir al cielo, pues todo esto que se enseña en el mundo cristiano no tiene ninguna base escritural. Esto ha sido todo creado en un mundo ficticio. Las escrituras nos dicen que el cielo vendrá a la tierra y que los humildes heredarán la tierra. Así nos lo dice nuestro rabino celestial en Matillahu 5:5. Dichosos los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Vamos ya al verso 63 y 65. E Isaac había salido a meditar al campo al atardecer, y alzando sus ojos miró, y he aquí vio unos camellos que venían. Ribca alzó sus ojos y vio a Isaac, y dejándose caer de lo alto del camello, dijo al siervo: ¿Quién es ese varón que viene por el campo a nuestro encuentro? El siervo dijo: es mi señor. Entonces ella tomó el velo y se
cubrió. El hecho de cubrirse es una expresión de recato, una expresión de respeto y sometimiento. Por eso las mujeres casadas deben cubrir parte de su cabeza como señal de estar bajo autoridad de sus esposos, especialmente cuando hacen tefilá, cuando hacen oración y otro tipo de servicio sagrado. Así Rabbi Shaul también nos habla sobre esto en 1 Corintios capítulo 11, 5, 6 y verso 10. Lo leo para ustedes. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el pelo. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el pelo o raparse, que se cubra. Verso 10. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los malachim. Según la escritura que acabamos de leer, el que la mujer casada debe llevar su cabeza cubierta como señal ante los ángeles del Eterno con recato y sumisión. Seguimos con el verso 67. Entonces Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara y tomó a Rivka, y ella fue su esposa y la amó. Así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. El texto hebreo omite la palabra de, lo que hace que el texto pueda ser entendido de la siguiente manera. La trajo a la tienda, era su madre Sara. Así que para Isaac, Rivka fue el sustituto en aquel momento de su madre y por medio de ella pudo ser consolado grandemente. Rivka le hizo mucho bien a Isaac. También esto indica que Rivka llegó a tener el mismo nivel de espiritualidad que su suegra había tenido. Nos referimos a Sara. Tenemos que entender de la forma profética también que la tienda de Sara representa a la nueva Jerusalén, que es nuestra madre, como está escrito en el libro de Gálatas 4:26, que nos dice así. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre. Y en Revelación 21:2, y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Elohim, preparada como una novia ataviada para su esposo. Nos vamos ya al capítulo 25, al verso 1, que nos dice así: Abraham volvió a tomar mujer y su nombre era Ketura. Rashi nos dice que Ketura era Agar y que el nombre viene como alusión a que sus obras eran tan buenas como el incienso, como el Ketoret. La pregunta que aquí nos surge, todos nos podríamos preguntar si realmente fue Agar, la sierva o la madre de Ismael, que la tomó de nuevo. Yo no creo que fuera Agar, pero es mi humilde opinión. Cuando más adelante se habla de las concubinas de Abraham en Primera de Crónicas 1:32. Vamos con el verso 2 de este capítulo 25. Y Ketura le dio a luz a Medán, a Midian. El midianita descendía de Ketura. Como acabamos de leer, unos mercaderes midianitas pasaron cuando Joseph estaba en el pozo, Bereshit 37:28. Luego el pueblo medianita, que también nació por Ketura, le vendió a Potifar en Egipto. El texto hebreo de Génesis 37:36 nos dice esto: los midianitas se unieron con los moabitas, ¿para qué? Para maldecir a los Bene Israel, por medio de Bileam. Esto lo tenemos en Números 25, 16 y 18. Por esto los midianitas fueron severamente castigados por los Bene Israel por el mandato de Hashem.
Esto lo tenemos en el libro de Números, capítulo 31. Seguimos con los versos 7 y 10 de este capítulo 25. Y los días de los años que vivió Abraham fueron 175 años. Expiró pues Abraham y murió en buena vejez, anciano y satisfecho, y fue reunido a su pueblo. Y sus hijos Isaac e Ismael los sepultaron en la cueva de Macpelá, en el campo de Efrón, hijo de Zohar, el Eteo, que estaba enfrente de Manré, al campo que Abraham había comprado a los hijos de Et. Allí fue sepultado Abraham junto a Sara, su mujer. Esto nos enseña que Ismael se arrepintió de todo el mal que hizo a Isaac en su juventud y tuvo una buena relación final con la familia en sus últimos años. O sea, se reconcilió con su hermano Isaac, lo cual también produjo la buena vejez para Abraham en sus últimos años de vida. En este momento Isaac tenía 75 años e Ismael 89 cuando Abraham Avinu falleció. Vamos con el verso 11 y con esto ya vamos a ir terminando. Y sucedió que después de la muerte de Abraham, el Eterno bendijo a su hijo Isaac, y habitó Isaac junto a Ber-Lahai Roi. Isaac tomó el lugar de su padre después de su muerte. Ahora tenía la misma edad que su padre cuando salió de Harán, o sea, 65 años. Aquí llegamos al final de la enseñanza, pero debemos recordar la enseñanza principal para mí que tiene esta parashá, es donde no nos podemos unir en yugo desigual, pues, como bien nos dice Rabbi Saúl, es imposible servir a dos señores. De la misma manera no podemos tener amistades que nos llenen de tinieblas. E incluso formar matrimonio con una persona del mundo donde la luz con las tinieblas no tienen ninguna comunión. Debemos ser sabios e implorar por la misericordia de Elohim para que nos dé a un esposo o esposa del mismo yugo, de la misma naturaleza, fundamentados en la Torá y como Yeshua en el medio en todo momento. Fundamentado en la Torá de Moshe y que sea una persona que ama de todo corazón a nuestro Rey Mesías. Para poder incorporar a nuestras vidas esto lo debemos de huir de las falsas doctrinas y enseñanzas del paganismo cristiano. No te unas en yugo desigual, amado hermano, amada hermana. Porque el paganismo y el Yeser Hará hay una inclinación donde el hombre es llevado y manipulado por las mentiras del mundo. Así que crezcamos, seamos fortalecidos y aprendamos que en la simiente del bien, en la simiente del pueblo de Abraham, en la simiente de aquellos que creen en el proyecto Yeshua y lo toman como un sacrificio diario en sus vidas y lo llevan como la cruz cada día a nuestro Adón Yeshua, esa es la persona que a ti, hermana, que a ti, hermano, te interesa, para ser personas del mismo yugo y seremos recibidos por hijos en la casa del Padre al servir al mismo Elohim y no a los dioses de piedra, de metal, de madera y de barro. Con esto quiero terminar y espero que este estudio haya sido de tu agrado, especialmente que haya sido edificado en el espíritu, que haya sido fortalecido. Por favor, si quieres compartir este estudio con algún amigo, con algún hermano, comparte el estudio. Si te quieres suscribir a nuestro canal, eres más que bienvenido. Ahora sí, vamos a entrar ya en el tiempo de oración. Así que nos vamos a despedir y vamos a dar gracias al Todopoderoso
por este precioso estudio. Espero que te haya gustado. Por favor, no te olvides de darle al like, al me gusta y compártelo. Si te quieres suscribir a nuestro canal, suscríbete también. Y si tienes alguna duda, alguna pregunta, por favor, sencillamente ponnos un correo electrónico y te responderé lo antes posible. Ahora sí, si te quieres unir con nosotros, eres más que bienvenido. Vamos a hacer una tefilá y vamos a dar gracias para cerrar esta parashá Hayei Sara. Entramos en la oración. Bendito Dios eterno, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tú, Señor, que nos has sacado de las tinieblas a la luz, Señor, que nos has puesto en este proyecto Yeshua, que nos has injertado en el buen olivo, que nos has dado la vida por medio de tu sacrificio. Yo te doy gracias por este día de Shabbat, Señor, por este día donde tú, Señor, mueves los corazones de tu pueblo, de tus hijos y de tus hijas, Señor. Yo te quiero dar gracias, Señor, y toda la gloria, porque tú eres el que pones el querer como el hacer, Señor. Tú que nos has sacado del mundo de tinieblas, Señor, y nos has traído a la luz, donde nos muestras el camino de la santidad, el camino de la Torá, el camino del aprendizaje, Señor. El camino, Señor, del crecimiento y el camino, Señor, donde tú eres la vida y la verdad. Y fuera de ti no hay salvación, Señor, son solamente espejismos y manipulación del hombre. Pero en ti solamente podemos encontrar salvación, Adón Yeshua. Gracias por darte por nosotros, por ese sacrificio en el madero. Gracias por ir mostrándonos semana tras semana, Señor, en los estudios, Señor, que tú estás en cada uno de estos estudios, Señor. Que tú, desde Génesis hasta Revelación, estás escondido en cada uno de estos 54 estudios. Que tú estás ahí. Que tú cada vez te vas mostrando y te vas manifestando cada vez más y más a nosotros. Para darte a conocer, para que te amemos, para que podamos sorprendernos de tus bondades y tu riqueza. Bendito seas tú, Adón Yeshua, Abba Kadosh. Gracias, Señor. Gracias por este estudio. Te pido que llegue a miles y a miles de millones de personas, Señor, para que toquen e impacten su espíritu y tu nombre sea glorificado por toda la tierra. Akadosh Baruj Hu. Bendecimos al pueblo de Israel, bendecimos al huérfano, al pobre, a la viuda, al necesitado, al extranjero. Bendecimos, Señor, a todos los perseguidos también, a todos los hermanos que están muriendo, Señor, por las guerras islámicas, Señor, que están siendo asesinados. Señor, pon tu mano sobre ellos, protege a nuestros hermanos cristianos, Señor, bendícelos y ayúdalos, Señor, pon tu mano de poder, protégelos, Señor, y que caiga lo mínimo posible. Akadosh Baruj Hu, bendito sea tu glorioso nombre. Bendigo a Jerusalén con todo mi ser. Jerusalén, Jerusalén, si yo te olvidare, que mi mano diestra se secare, que mi lengua se pegue a mi paladar. Que haya shalom dentro de tus muros, shalom dentro de tus palacios. Por amor a mis amigos y hermanos diré yo, sea la paz dentro de ti, Jerusalén. A ti sea la gloria, la honra y el poder, Akadosh Baruj Hu. Te damos gracias, gracias, Señor, por este estudio, gracias por poner tus palabras en mis labios. En el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén, ve amén. Bueno, amados hermanos, pues nada, que tengan un precioso día de Shabbat, que disfruten, que gocen, que bailen, que canten alabanzas y salmos al Todopoderoso, y nos veremos la semana que viene. Así que tengan un buen día de Shabbat. Shabbat Shalom. Un fuerte abrazo desde España. Su hermano, por amor de Sion, no callaré. Shabbat Shalom. Kol Tuv.
Música